Todas las semanas, de lunes a jueves, tenemos a escuelas, facultades e institutos de la Universidad de Antioquia con nosotros. En ese caso, los jueves entre 4 y 5 de la tarde, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Comenzamos la temporada 2023 con el primer ciclo del presente año: violencia intrafamiliar, agresores, factores, prevención y no repetición. Y para este primer programa del ciclo estaremos hablando de agresores, prevención y no repetición. Nuestra coordinadora académica, con quien estamos hasta ahora ya en contacto, es Zaira Agudelo, quien es profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesora, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y vamos a hablar un poco de lo que representa este ciclo. El Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, junto con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín, pues adelantó una investigación sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar desde la perspectiva del agresor. La pertinencia del tema nació tras las huellas de una investigación previa que se interrogó por el comportamiento de esta violencia que viven en su mayoría las mujeres, y se propuso analizar varios temas. Las estrategias con las cuales se ha intervenido esta problemática por parte de la institucionalidad, los factores que favorecen o limitan las denuncias, los modelos de seguimiento a las medidas de protección y los estereotipos de género en la administración de justicia. Es una introducción, profesora Zaira, que nos lleva a hablar más adelante de lo que mostró la investigación, que resulta vital abordar la violencia intrafamiliar desde la perspectiva poco explorada del agresor. También, pues por supuesto, con el desarrollo de este espacio queremos generar momentos de pedagogía entre la academia y la comunidad del departamento para conversar sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar desde la perspectiva del agresor o agresora. Por supuesto, con los invitados e invitadas que tendremos durante cada programa, y la idea es enriquecer este debate a partir del conocimiento de las investigaciones y el trabajo que se ha hecho desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Dos invitados hoy, una invitada y un invitado que nos van a acompañar en ese espacio de la emisora cultural. Andrea Olaya, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, y Felipe Nieto, igualmente investigador del Instituto de Estudios Políticos. Andrea, bienvenida, ¿cómo le va? Alexander, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para la mesa y para nuestros oyentes. Felipe, bienvenido de nuevo, usted que ya es cliente acá de la emisora. Hola Alex, un saludo para todos y todas. Profesora Zaira, una introducción adicional quisiera hacer usted a nuestros oyentes para comenzar este ciclo 2023, antes de iniciar con las preguntas para cada uno de los invitados que tenemos para hoy, invitada. Claro que sí, bueno, también saludar a Felipe, a Andrea, y otra vez a Alex, y bueno, gracias por el espacio. Esperamos que, como lo decías, pueda ser un espacio de pedagogía para un tema que creo que está como en el primer orden de las cosas urgentes que como sociedad tenemos que atender para erradicar la violencia intrafamiliar. Entonces yo creo que vámonos de una vez con las preguntas. Sí, en ese sentido creo que sería importante comenzar entonces con los temas puntuales en materia de preguntas, profesora Zaira. Finalmente, pues hay una serie de preguntas. Vamos a ver si nos dan los 50 minutos, 55 para explorarlas, pero en la medida que avancemos nos vamos a dar cuenta efectivamente si nos quedan temas pendientes para otro programa. No obstante, a nuestros oyentes les decimos que tenemos suficiente tiempo en este ciclo de programación de la emisora cultural. Bueno, ¿de dónde sale la investigación? Bueno, yo creo que es muy importante como ubicar a quienes nos están escuchando. Esta es una investigación, como lo decías muy bien al inicio, que se hace entre el Instituto de Estudios Políticos y el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, que es el SIS, que es una unidad adscrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito. Y creo que, como tú lo anunciabas, es muy importante como poner un antecedente en esta conversación, y es que el instituto pues viene desde el año pasado haciéndose la pregunta por las particularidades de la violencia intrafamiliar en la ciudad. Hay una investigación previa en la que participan varios profesores y investigadores, como la que aquí nos acompaña hoy, que es Andrea, en la que en esa primera investigación se estaban haciendo la pregunta por cómo vivían las mujeres ese tipo de violencia, y vinculando pues esa pregunta a cuáles eran las estrategias que la administración tenía, cuáles son, digamos, como esos factores que favorecían o limitaban que las mujeres denunciaran,
cuáles eran, por supuesto, esos modelos, digamos, como de medidas de protección y cuáles eran los estereotipos de género en la administración, digamos, de justicia. Esa investigación, como bien se los contaba ahorita Alex, nos mostró pues como a nosotros posteriormente como equipo de investigación que resultaba vital que la ciudad avanzara no solamente en revisar cómo está funcionando todo este entramado institucional para las mujeres, sino también qué estamos haciendo, digamos, como con la violencia intrafamiliar desde quienes son sus primeros detonadores, que son los hombres agresores. Y bueno, y como que ahí en esa pregunta lo que explorábamos y lo que digamos como que podemos empezar a poner sobre la mesa es que quienes hoy cometen digamos como estas violencias contra las mujeres pueden recibir como dos cosas básicamente en términos institucionales: un apoyo psicosocial o una sanción penal. Y como investigadores e investigadoras y por supuesto la institucionalidad, digamos, como preocupada también como por esta realidad, entendemos que esas respuestas son insuficientes, que obviamente la universidad, la sociedad, la institucionalidad tiene que seguir haciéndose la pregunta por esa responsabilidad y por lo tanto entonces surge esta otra investigación que terminamos el año pasado, en la que nos proponemos revisar cuál era la relación entre los determinantes, digamos, psicosociales y la conducta violenta de los agresores por violencia intrafamiliar en Medellín. Y para eso entonces lo que vamos a tener en este ciclo radial es como la exploración de esas diferentes caras a las que nos aproximamos, porque nos queríamos hacer la pregunta en términos documentales, que se ha dicho, ¿cierto?, de por qué se genera esa que han dicho los investigadores e investigadoras en términos de por qué se genera esa violencia, qué hace que se reproduzca, qué hace que se detone tan masivamente como lo vemos hoy. Ahorita Pipe nos va a hablar de las cifras. Entonces ahí como que en esta investigación lo que nos propusimos fue revisar un primer lente que tenía que ver como con las características socioculturales, que Andrea también nos va a hablar de eso ahorita. Otro lente que tenía que ver con las características psicosociales o subjetivas, en términos también como de la pregunta de por qué se reproduce esta violencia. Y un último lente que vamos a tener también en un próximo programa era, bueno, cuáles son las representaciones también que como sociedad estamos reproduciendo alrededor de la masculinidad y de la feminidad, ¿cierto?, para que los hombres y las mujeres nos comportemos violentamente en el espacio, digamos, familiar. Por lo tanto, digamos como que este último lente nos estaba hablando de unos espacios, digamos, de socialización de género, como una apuesta, digamos, para entender este problema a partir de una perspectiva, por supuesto, de prevención y no repetición. Entonces, bueno, creo que ese es como el horizonte más importante que nos trazamos, y bueno, y esto es lo que les vamos a presentar en este ciclo radial. Temas adicionales de conversa para que ingresen el profe Felipe y la profesora Andrea con nosotros para esta primera emisión frente a lo que representa la investigación. Creo que un primer lente tuvo que ver con la pregunta de qué se ha dicho, digamos, como desde las investigaciones y desde ese lente más documental frente a esta violencia, ¿cierto? Desde lo sociocultural, desde lo psicológico y por último desde ese lente más de las representaciones que como sociedad construimos, digamos, cotidianamente alrededor de la masculinidad y la feminidad. Yo creo que ahí, digamos, adicionaría a tu pregunta de los objetivos, el cómo lo hicimos, ¿cierto? Porque yo creo que la pregunta que trazamos ahí, insisto, es como insistir en ese lente que ha sido, digamos, como poco explorado, que es, insisto, la pregunta por quién detona esa violencia. Entonces, para nosotros fue muy importante ubicar la voz, digamos, de los agresores en la ciudad. Y para eso entonces nos aproximamos a varias fuentes en la investigación. Hicimos obviamente como un uso de técnicas mixtas. Ahí entonces nos aproximamos al análisis documental, luego por supuesto tuvimos también acceso a datos proporcionados por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia. Nos aproximamos también a 217 relatos por violencia intrafamiliar de las comisarías de familia y por supuesto también hicimos unos grupos de discusión a hombres agresores que estaban adscritos pues,
digamos, a un programa que tiene la ciudad y que Pipe ahorita les va a hablar en términos como de la oferta, que se llama Hogares de Acogida, en la que ellos pueden acceder a un tratamiento psicológico. Entonces también tuvimos la posibilidad de conversar con varios de esos hombres para que desde esa perspectiva, insisto, pudiéramos entender qué hace que suceda esa agresión, qué hace que se reproduzca, qué imaginarios alimentan, digamos, como esa mirada y ese tratamiento de la violencia. Y obviamente a esas voces y a esas miradas también la enriquecimos con grupos de discusión y entrevistas a funcionarios en particular que están, digamos, articulados a toda ese entramado institucional que atiende ese tipo de violencia, con obviamente también de la mano de otras expertas académicas que han venido estudiando el fenómeno. Y finalmente, digamos, esta investigación terminó cerrando con un escenario de validación en el que ahí, digamos, como que a partir de todas las discusiones que como equipo hicimos en términos de esa primera voz que mirábamos en la fuente documental, esa otra que encontrábamos como con los hombres y funcionarios, pues también pudiera ser alimentada por un espacio en el que esas pistas, digamos, que nos arroja pues como todo ese ejercicio metodológico pudiéramos también seguir como encontrando otras rutas, digamos, de indagación para seguir pensando un tema que, como insisto, creo que como sociedad nos compete revisar como urgentemente. Ahí, Alex, yo quisiera pues como cerrar con esta primera parte de, digamos, las motivaciones y de la ruta de indagación, diciendo como dos cosas importantes en términos como de los retos que tuvimos como en la aproximación a los hombres agresores, y también como con el tema documental, ¿cierto? Para que podamos empezar a conversar con Felipe y con Andrea frente a esas, insisto, frente a esa primera ruta documental que nos permite explicar el fenómeno, y también frente a esos datos de ciudad, ¿cierto? Que tenemos como para revisar, insisto, la problemática. Yo creo que pues, frente a lo primero de la pues como el reto de aproximarnos al agresor, quisiera pues como compartirle a quienes nos están escuchando que bueno, es una perspectiva poco explorada, pero creemos y sostenemos que es un espacio como muy urgente que tiene que tener la ciudad, porque cuando nos aproximábamos a la experiencia de esos hombres agresores que voy a contarles que ahí teníamos como 3 lugares. Teníamos la participación de hombres que asisten a sesiones de acompañamiento psicológico tras la remisión de la Fiscalía o las comisarías. Teníamos un segundo grupo, digamos, de hombres que no necesariamente habían sido denunciados y remitidos por esas autoridades competentes. Ahí, por ejemplo, la estrategia que hicimos fue invitar a los hombres a hablar de violencia intrafamiliar en una hack de Robleda, y ahí como para llamar la atención de los oyentes y la sociedad en general, pues como para, insisto, darle relevancia al tema. Una de las cosas que más nos llamó la atención es que si bien convocamos a los hombres a hablar del fenómeno de violencia intrafamiliar, esa fue como la invitación general, quienes se sintieron llamados a hablar de este fenómeno fueron las mujeres y las niñas, y a ese grupo terminó llegando más de 40 mujeres a hablar de violencia intrafamiliar, y más o menos como 4 o 5 hombres al final. Y el último grupo de hombres con quienes hablamos fueron, bueno, hombres que después de ese ejercicio que logramos hacer en ese escenario, digamos, como formal, en el que acuden a ese programa psicológico, a ese otro escenario, digamos, más informal, en el que quisimos que llegaran hombres, insisto, que no necesariamente habían sido denunciados. Bueno, también hacíamos la invitación a que quienes quisieran ahondar en sus relatos lo hicieran, y allí llegaron entonces algunos hombres a querer profundizar, digamos, como en este relato. Entonces creo que en términos como de entrar en esta discusión y de poder hacer como una invitación a la ciudad, creo que esa ruta, digamos, metodológica de la que les estoy hablando y de estas cosas, digamos, como del reto de encontrarnos con la perspectiva del agresor, pues creo que nos habla de un vacío, ¿cierto? Yo creo que esta ciudad y los escenarios, digamos, como de socialización tienen que abordar, digamos, como la conversación urgente de hablar de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Creo que eso de que los hombres no se hayan sentido convocados a hablar de unas violencias que, como veremos más adelante,
son naturalizadas y son normalizadas. Nos hablan incluso de que la gestión, digamos, de los conflictos y del trabajo del cuidado también seguimos creyendo que es un trabajo de las mujeres y que, insisto, no existen, digamos, espacios en la ciudad para hablar de un problema que, como ya sabemos, es de salud pública, se ha sostenido en el tiempo y que, como ahorita Pipe nos va a contar, es un fenómeno que se ha agravado pues, tras la pandemia. Entonces creo que esta es como la entrada para que quienes nos están escuchando sepan qué nos propusimos, ¿cierto? Como cuáles fueron los retos en términos metodológicos, y cerraría diciendo que es un tema, además de urgente, necesario e importante, digamos, como en la agenda pública, es un tema también como reciente, porque como Andrea ahorita lo va, digamos, como a mostrar en sus aportes también, lo que encontramos es que es una digamos como que es una producción académica reciente la que se viene preguntando por el problema. Entonces, bueno, yo dejaría por ahí para que podamos entonces empezar a preguntarles a Andrea y a Felipe como cuáles fueron esas indagaciones documentales, pero también cuáles son los datos que tiene la ciudad del problema. Perfecto, profe. Entonces, cuéntenos con quién continuamos este diálogo. Ya presentamos a la profesora Andrea, igualmente al profesor Felipe, en este caso investigadores del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Exactamente, yo quisiera que André, pues creo que en esa ruta que les estoy presentando, André pues se encargó en un primer momento de mostrarnos como ese panorama en términos documentales. Entonces creo que es muy importante que ella nos cuente a los oyentes como, bueno, ¿qué es esto entonces de la violencia intrafamiliar? ¿Cómo la comprendemos, digamos, desde la normatividad? Y que a partir de eso pues también pueda contarnos qué fue lo que encontramos, ¿cierto? Que nos permite explicar en este primer momento, o que nos permitió como investigadores e investigadoras explicar en un primer momento ese comportamiento agresivo, que como ya hemos insistido pues lo vinculamos a un actor particular como los hombres, porque ya insisto, como lo veremos ahorita con las cifras que Pipe nos va a hablar, es el actor que mayoritariamente, digamos, comete y reproduce este tipo de violencia. Entonces, André, contanos. Muchas gracias, Aira. Bueno, yo creo que es importante que hablemos de los factores, ¿cierto? Lo que encontramos como factores socioculturales, pero creo que primero también debemos explicarles a los oyentes de qué violencia estamos hablando, ¿cierto? De qué tipo de violencia, cómo se define jurídicamente. Entonces, bueno, tenemos que tener presente que cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, hablamos de una violencia que es multicausal y que es una violencia múltiple, es decir, es una violencia que se vale de otras violencias, que contiene, por así decirlo, otras violencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de violencia intrafamiliar, podemos estar hablando de violencia patrimonial, física, psicológica, verbal, de daño a la propiedad de la otra persona. Es de muchos modos que se puede ejercer la violencia intrafamiliar. Eso sí, entonces tenemos ya la definición jurídica en la que nos explican en qué marco se considera violencia intrafamiliar. La se enmarca jurídicamente en 3 leyes: la 294 del 96, la ley 1257 del 2008 y la ley 1959 del 2019. Por ejemplo, la 294 del 96 define la VIF y determina las medidas de protección en su segundo título. La define como lo siguiente, esto lo voy a leer literalmente para que tengamos pues como una claridad jurídica al respecto. Dice: la VIF ha sido definida como todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión producida entre miembros de la familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan en el mismo techo. Esta claridad es muy importante. Ascendientes o descendientes de estos, incluyendo hijos adoptivos y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados en la unidad familiar. Recuerden que si bien, por ejemplo, el artículo 42 de la Constitución Política define qué es el núcleo familiar y lo tiene decidido como un hombre y una mujer, pues este artículo ha sido modificado. Sabemos que en Colombia ya tenemos varios tipos de familias y en esas también aplica esta definición de la violencia intrafamiliar.
La ley 294 del 96 desarrolla un artículo, el artículo 42, como les acabo de mencionar, pero el inciso quinto de la Constitución Política de Colombia, y dicta normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, que dice que cualquier forma de violencia en familia se considera destructiva de su armonía, su unidad y será sancionada como ley. Finalmente tenemos la ley 1257 del 2008. Esta ley adopta normas para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, entre ellas pues normas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional. Eso hay que tenerlo presente cuando hablamos de violencia internacional. También estamos teniendo en el marco jurídico tratados que el Estado colombiano ha ratificado y que hacen parte pues como de la normativa. No solamente tenemos estas leyes que menciono. Y el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para la protección, atención y adopción de políticas públicas necesarias para la realización. La ley 1959 del 2019 modifica y adiciona artículos a la ley 599 del 2000 y la ley 906 del 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar. Entonces tenemos este marco jurídico amplio en el que, como les digo, también se contienen las medidas de protección, se definen cuáles son los comportamientos que hacen parte de lo que podemos definir como violencia intrafamiliar. Es importante tener presente este marco jurídico porque ahí es donde, por ejemplo, se define quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas, ¿cierto? Saber también a qué entes institucionales pueden acudir, que ya en un momento el profesor Felipe nos va a hacer una salvedad sobre eso, y saber cómo, mejor dicho, qué derechos tienen las víctimas frente a esta violencia tan cruda, por lo que les decimos, contiene otras violencias entre ellas, y tener presente a qué medidas de protección pueden acceder, por ejemplo. Entonces es importante tener este marco constitucional, este marco legal y jurídico presente porque es lo que va a determinar a qué pueden esperar las víctimas, ¿cierto? Hay muchas problemáticas, realmente encontramos jurídicamente que hay muchos problemas, para nadie es un secreto, han tenido presente pues que las comisarías de familia, por ejemplo, están rebosadas de trabajo, que muchas veces, en muchos casos, las víctimas, aunque tienen medidas de protección, pues el Estado no logra garantizar esa protección y terminan siendo agredidas, incluso mujeres que son asesinadas con la orden de protección en sus bolsillos, ¿cierto? Encontramos muchísimos problemas, creo que eso es tema para otra conversación, pero tener presente que el marco jurídico no es suficiente. Necesitamos ampliar mecanismos, ampliar las políticas públicas, ampliar los recursos que se destinan a la protección de las víctimas y a la erradicación y prevención de esta violencia. Por un lado eso. Bueno, quería hablarles también de qué encontramos en ese rastreo documental sobre este comportamiento agresivo. Como ya lo dijo bien Zaira, es una producción académica reciente, es un problema que en la literatura académica es relativamente joven, hay muy poca literatura disponible versus otros temas que uno puede investigar en los que encuentra literatura muy amplia, aquí es realmente escasa, especialmente la producción en nuestro idioma es difícil de rastrear y es muy repetitiva en muchas ocasiones. Es difícil tener como un marco amplio de referencias para poder analizar una problemática como esta, cuando por ejemplo en nuestro país específicamente hay tan poca producción sobre el tema. De hecho, pues consideraría que parte de lo que se hizo en el estudio anterior y vienen a ser temas que son fundamentales, que son investigaciones que van a dar una luz muy amplia en cuanto a qué debe hacer la administración respecto a estas problemáticas, porque son investigaciones que no son comunes, ¿cierto? Bueno, encontramos que la VIF es una violencia que, como les decía, se vale de otras violencias. La económica, la verbal, la física, la patrimonial, la psicológica. Y encontramos que tiene una mayoría de registros en sectores populares. Esto ya lo vamos a debatir en un momento, porque aunque la literatura nos arroja eso como la normalidad, como lo común, es un debate muy amplio académicamente, ¿cierto? Que fue lo que nosotros encontramos como investigadores, que hay pues problemas en esos rellenos académicos de la información que se tiene
disponible al respecto. Encontramos que entonces dicen que los sectores populares, que los hombres tienen un perfil y un perfil específico que dice que los agresores son relacionados muchísimas veces con consumo de drogas, con alcohol, pero también encontramos que no podemos asegurar que esos estereotipos se sostengan. En la investigación Zaira nos enseñó algo muy importante, y es que efectivamente hay violencia intrafamiliar en los estratos económicos altos. Hay violencia intrafamiliar entre personas con niveles académicos muy altos. Entonces, que no exista ese registro no nos permite sostener ese estereotipo de que solamente sucede en los estratos socioeconómicos bajos, con las personas con poca educación, básicamente una educación primaria solamente, ¿cierto? Entonces no podemos asegurar que estos estereotipos se sostengan porque sabemos que hay BIF en estratos socioeconómicos altos. Lo que pasa es que estas personas tienen otras herramientas. Entonces, si encontramos una mujer que tiene un nivel académico alto, tiene unos ingresos decentes, buenos, altos, es una persona que va a tener otros recursos, que no recurre a la institucionalidad, por lo tanto no queda ese registro de esa violencia, sino que recurre a psicólogos, abogados privados, pero eso no quiere decir que la violencia no exista en esos estratos socioeconómicos altos. No existe solamente en los populares, ¿cierto? Para comprender de manera amplia a los agresores, los sujetos indiciadores de la BIF, debemos aproximarnos en este apartado a los estudios que han preguntado por la reproducción de esta violencia desde el lugar del agresor, pero a partir de una perspectiva multidimensional, porque como ya les decía, así como es una violencia que contiene varias violencias, es una causal también amplia, no tiene una sola causal, sino que es de múltiples causales. Interroga el rol y analiza el rol de los agresores a partir de sus entornos, de las experiencias comunes, ubicadas especialmente en la infancia y la vida adulta, porque también vamos a hablar de un estereotipo, y es que muchos de los estudios que encontramos y analizamos y recogimos para poder hacer esta investigación sostenían eso, que muchos de los victimarios en la adultez fueron víctimas en su infancia, y eso es otro debate de la literatura, porque no necesariamente se sostiene el estereotipo siempre, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿el estereotipo cuál es? Como ya les mencionaba, personas de bajos recursos que se dedican a labores como la construcción, la conducción, ventas informales, trabajos por fuera de la formalidad, y se supone que son violencias heredadas. Hay estudios, pero no todos, eso es importante aclararlo, que afirman que quienes son victimarios en la adultez, como les mencionaba hace un segundo, son víctimas en la niñez y hombres de niveles de educación básica y primaria. El estereotipo no siempre se sostiene, es algo que en el estudio quisimos dejar muy claro, porque no nos parece justo, sin tener información suficiente y amplia, poner como ese estigma sobre las clases populares, dejarlo ahí solamente, ¿cierto? Bueno. André, y yo añadiría eso que estás diciendo, que me parece pues muy importante, porque además fue como nuclear en la investigación, decir que en efecto pasa como por un estereotipo, un estigma, ¿cierto? Nosotros decíamos cuando empezamos a encontrarnos con esta información de que eran hombres en la informalidad, hombres pobres, hombres, digamos, sin acceso a unos derechos, digamos, como básicos, en los que aparecía esta violencia. Y lo que encontramos también como contrastando con la información que arroja, digamos, las denuncias y los reportes que hace la comisaría y el CIS, es que, claro, nosotros tenemos información de esas zonas de la ciudad en la que, digamos, como que se recurre, como lo decía muy bien Andrés, ¿cierto? Pero que eso no quiere decir que no sea una, pues mejor dicho, que es una, no sabemos, en teoría, en síntesis, no tenemos, digamos, los registros, ¿cierto? De esa otra ciudad que, como lo decía muy bien Andrés, accede, digamos, a otros mecanismos para resolver o atenuar incluso la violencia, ¿cierto? Entonces, como que creo que eso es muy importante, como que de entrada también aquí una cosa que estamos recalcando es la ciudad tiene ausencia de información en violencia intrafamiliar en estratos socioeconómicos altos, y ello no nos permite, digamos, empezar a entender no solamente como
qué tipos de violencias también hay allí, sino también cuántas, ¿cierto? Para saber en efecto si es allí donde se produce o en mayor o en menor medida esa violencia, ¿cierto? Entonces, creo que eso es como importante no perderlo de vista. Dale, Ana. Gracias, Aira. Sí, muy importante hacer esa salvedad. Como les decía, pues encontrábamos varios estudios que coincidían, pero había otros que, por ejemplo, se distaban de uno, ¿cierto? Es muy interesante cuando uno como investigador encuentra información que se contrasta, porque eso nos permite pues como ampliar la visión y el análisis de lo que hacemos. También encontramos pues un estudio en el que se buscaba como estudiar las motivaciones desde la psicología, comparando características psicológicas y similitudes en términos de personalidad de los agresores, el rasgo de temperamento, y se encontró que en el caso de los hombres se destacan al menos 3 factores que constituyen una motivación y que pueden facilitar actos de violencia contra sus parejas. El primero es tener ventaja sobre la pareja, bien puede ser estas físicas o de otra índole, ser mucho más grande, ser quien tiene los ingresos económicos en la casa, tener muchísima más fuerza. Pero el segundo, la influencia sobre la pareja. Esto tiene que ver más con la violencia psicológica, ¿cierto? La forma en la que una persona puede manipular o determinar el comportamiento de otra. Y el tercero, el control sobre la pareja, que ya vendría a ser como una sumatoria de estos factores. Otro factor sociocultural que encontramos mucho en la literatura son los celos como detonante, ¿cierto? Los celos, la posesión, el machismo, que como sociedad reproducimos una masculinidad que es tóxica, que normaliza la violencia, es muy, lo voy a decir de una manera muy coloquial, pero es eso, es creer que es normal que así sean las cosas. Como crecimos viendo, por ejemplo, familias, nuestros abuelos, bisabuelos, incluso familias, pues como nuestros padres, pues que son violentas, entonces uno, lastimosamente, la sociedad tiende a normalizar esas conductas, a ver que eso es lo normal, que sea el hombre el que manda en la casa, ¿cierto? Es muy normal escuchar ese tipo de expresiones y eso viene a ser un factor sociocultural que puede ser determinante para la reproducción de este tipo de violencias. Encontramos también, y esta investigación pues ahondó mucho en una forma muy específica en esto, es realmente un tema que enorgullece mucho a todo el equipo, de esa relación entre la enfermedad psicológica y los perpetradores. Tener presente que muchísimas veces pues proviene, esa violencia proviene de factores que a veces son externos al agresor, ¿cierto? Que digamos, suena muy raro decirlo así, pero digamos que no siempre controlan, ¿cierto? Entonces tener presente, por ejemplo, que hay una relación entre la depresión y la agresión. Hay una relación entre los trastornos del ánimo y la agresión. Encontramos que, por ejemplo, el desempleo, el estrés que puede generar el desempleo, la falta de recursos económicos, puede ser un factor detonante de violencia intrafamiliar. Mientras que, por el contrario, encontramos literatura que, expertos que nos han dicho que pese a la constante correlación entre bajos recursos económicos y la BIF, no existe suficiente información, como bien lo se decía hace un segundo Zaira, y que la existente, que ese es otro problema, carece de la calidad requerida para establecer causalidades entre los niveles socioeconómicos y los hombres agresores de BIF. Es que, como les decía hace un momento, suena también muy coloquial, pero es casi que investigar a veces con las uñas, porque no tenemos suficiente información, no solamente a nivel de ciudad, sino a nivel académico y nivel país, de hecho. Entonces, tener pues como presente esos papeles en la causalidad, en esa relación que existe, y asegurar entonces que pues no hay suficiente evidencia empírica que asocie la conducta violenta de los hombres con los determinados grupos de bajo nivel socioeconómico. Eso es muy importante tenerlo presente. Otros autores aseguran que, por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, hay una correlación. Muchos de los autores que encontramos nos decían es que hay una correlación directa entre el consumo de alcohol, el consumo de ciertas drogas y la violencia intrafamiliar. Nosotros analizamos muchos relatos y sí era posible establecer como una casualidad ahí presente, pero hay otros autores y había otros relatos que no necesariamente tenían presente el
el consumo de alcohol ni de sustancias psicoactivas. Y en la literatura académica que analizamos y rastreamos, también había autores que decían que eso es un debate extenso todavía en la literatura académica, que no es un debate que esté cerrado y pueda tener como una última palabra o una palabra final, ¿cierto? Tener presente eso, estamos frente a una violencia lastimosamente socializada. Es un fenómeno, como les decía, que es multicausal, entonces eso lo hace aún más difícil de analizar. O sea, se necesitan investigaciones extensas con muchísimos datos, con muestras bastante amplias y, como decía Zaira, pues que incluyan también otros estratos socioeconómicos, la otra ciudad de la que no tenemos información para poder determinar cuál sería la mejor forma de atacar este fenómeno social. Es una violencia normalizada, como les decía hace un momento, que muchas veces las personas la ven como algo tradicional, como lo que siempre se ha hecho, lo normal, lo que pasa dentro de una casa. Y me parece muy interesante que incluso en una de las producciones que tuvimos en la investigación hablábamos de eso, que lo que pasa es que se tiene una creencia muy extraña en nuestra sociedad, y es que los trapos sucios se lavan en casa. Entonces eso también limita las informaciones que tenemos respecto a esta violencia. Normalizar que las cosas violentas y lo que sucede en casa se quede solo en casa, que debería ser un problema que nos preocupe a todos como sociedad. Pero por el contrario, realmente lo que sabemos es que la muestra de las personas que denuncia puede ser muy diferente a la real de las personas que sufren de esta violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y aún así nos quedamos cortos en esa temática. Ya eso, por ejemplo, lo va a mencionar Felipe cuando nos hable de las cifras, pero es básicamente eso. Encontramos que esos son los factores que nos socializan esa violencia, que la explican de cierta forma y que seguimos pues estando cortos de esa información. Muchas gracias, André. Yo creo que ahí das la entrada perfecta para que, bueno, a partir de esos factores que nombras como factores de riesgo que aparecen para que esa violencia, digamos, se reproduzca, yo creo que podemos irnos ya como con la siguiente, digamos, como parte, y creo, Alex, que con esto pues podemos finalizar, y es como que los oyentes también se vayan con una idea de qué información tenemos entonces de los agresores en la ciudad, ¿cierto? ¿Qué sabemos de ellos y cómo respondemos a esta problemática para, insisto, tratar de erradicarla y que no se siga, digamos, reproduciendo de la manera tan terrible que se produce, digamos, como cotidianamente? Entonces yo ahí le daría pues como paso a Felipe para que nos cuente a todos y todas. Bueno, Zaira, Andrea y Alex y a todos los oyentes, yo creo que también es muy importante, antes de hablar como tal puntualmente del fenómeno de la violencia intrafamiliar en Medellín, hacer una referencia, y es que en términos poblacionales el 52.9% de las personas que habitan la ciudad son mujeres, y que en definitiva son las niñas y las mujeres quienes se enfrentan en la ciudad un entorno que está marcado por múltiples desigualdades y por formas de discriminación que ponen en jaque, la garantía de sus derechos. En ese sentido, por ejemplo, podríamos decir que entre 2016 y 2021, que es el periodo que nos centramos en esta investigación, las cifras de ciudad demuestran que las mujeres ganan en promedio menos que los hombres, ¿cierto? Y que progresivamente esas distancias se han ido recortando, reduciendo. Sin embargo, todavía sigue siendo pues muy evidente que las mujeres tienen condiciones de vida pues digamos que más precarias que los hombres, y que, por ejemplo, en términos territoriales, comunas como el Popular, Santa Cruz, el 12 de octubre, San Javier, presentan situaciones cada vez más dramáticas. Además, yo creo que otro de los hallazgos que identificamos en la investigación es que evidentemente la violencia intrafamiliar en Medellín no pasa exclusivamente por pensar el fenómeno desde una perspectiva aislada, sino que está interconectado también con el hecho de que Medellín históricamente ha sido una ciudad atravesada por la violencia, por el control territorial de grupos armados, y que eso también se vincula con expresiones de exclusión social y de pobreza, así como de discriminación sexual, étnica y sociocultural, lo que hace entonces que evidentemente el fenómeno de la violencia intrafamiliar sea
también muy complejo de leer en una ciudad que, como lo hemos planteado, ha sufrido manifestaciones múltiples de la violencia. Para hablar puntualmente de los datos de la violencia intrafamiliar entre el 2016 y el 2021, reconocimos entonces que a partir de las cifras que nos proporcionó el Sistema de Información para la Seguridad en Medellín, se presentaron un total de 53.137 casos por violencia intrafamiliar, de los cuales 13.902 casos eran hombres víctimas, mientras que 39.235 eran mujeres víctimas, lo que demuestra entonces que evidentemente son las mujeres las que padecen de manera sistemática la violencia intrafamiliar en Medellín. A propósito, pues, como de la edad de esas víctimas, identificamos también que mayoritariamente son niñas que se encuentran entre los 6 y los 11 años, y que a eso se le siguen las menores de edad entre 0 y 5 años, lo que demuestra también entonces que las niñas son también muy vulnerables en los escenarios, en este caso puntualmente el hogar, que debería ser el espacio más seguro para las personas, pero evidentemente no ocurre, y que en la medida en la que pues, va aumentando el rango de edad, va disminuyendo también la violencia intrafamiliar, pero en todo caso lo que los datos nos muestran es que entre los 0 y 11 años se presenta pues como el mayor grado de victimización, y que también hay una cifra importante entre los 12 y los 38 años de edad. En términos territoriales, el fenómeno se manifiesta de manera diversa, ¿cierto? Tenemos comunas como Manrique con 4.776 casos entre el 2016 y 2021 como el territorio donde más se ha presentado la violencia intrafamiliar en la ciudad. A eso se le sigue la comuna de Robledo con 3.961 casos, luego Villahermosa con 3.782 y le sigue San Javier con 3.743. En términos, por ejemplo, de lo que planteábamos ahorita, creo que es muy importante hacer referencia a que esta investigación estaba centrada en analizar la perspectiva de la violencia intrafamiliar desde la visión de los agresores, y en ese sentido también hicimos un trabajo estadístico por reconocer quiénes eran fundamentalmente las personas que agredían en el ámbito familiar en la ciudad, y los datos nos muestran que evidentemente el 81% de los agresores son hombres, mientras que el 18% son mujeres, y hay un por ciento de los datos que no está ubicado entre estos dos referentes, lo que nos muestra evidentemente que los hombres son los que mayoritariamente ejercen la violencia intrafamiliar en Medellín. Con respecto entonces a ese perfil del hombre agresor, también lo que hicimos fue pues como analizar varias características sociodemográficas, y nos dimos cuenta entonces que los hombres entre 29 y 54 años son quienes más agreden, es decir, que allí se encuentran el 53.35% de los hombres agresores, y que esto está seguido por un rango de edad que va entre los 18 y los 28 años, con un 28,45%. Esto evidencia entonces que los hombres en edad de adultez son quienes mayoritariamente ejercen la violencia intrafamiliar en Medellín. Con respecto al parentesco de los agresores y la víctima, los datos... Pipe, que ahí sabes, que ahí, perdón, yo te interrumpo, porque creo que es muy importante que menciones no solamente como la edad pues en la que se reproduce, sino también en la que creemos que empieza a frenarse pues esa violencia, a detenerse. Sí, claro, esto es muy, muy interesante, porque los datos nos muestran como una suerte de U invertida, y que refleja también lo que habíamos identificado en la literatura, y es que los hombres comienzan a ejercer mayoritariamente la violencia en una etapa de adultez a partir de los 18 años, que identificamos que hay un rango de edad como los 29 y 54 años en el que se manifiesta con mayor intensidad esa violencia, pero que luego de los 54 55 años comienza a disminuir las expresiones de violencia en los hombres de esta edad, y por eso pues también confirma lo que estábamos planteando previamente, y es que son hombres adultos los que mayoritariamente ejercen la violencia en el ámbito familiar. Les estaba
comentando que también es muy importante identificar cuál es el parentesco que presentan los agresores con sus víctimas. Los datos de Ciudad indican que el 63% tienen alguna afinidad con la víctima, mientras que el 27,85% tienen alguna relación de consanguinidad, el 16,80% tienen alguna relación civil, lo que demuestra también como la necesidad de fortalecer el sistema de información de la ciudad, ¿cierto? Creo que uno de los principales hallazgos es que es necesario que tengamos fuentes de información más específicas que nos permitan identificar de mejor manera cómo se expresa esta violencia y cómo se relacionan eventualmente los miembros de la familia que en situaciones particulares pueden desembocar en actos de violencia. Un dato también que nos parece muy valioso identificar es que existe la posibilidad de reconocer en qué condiciones estaba el agresor, ¿cierto? Allí encontramos que el 28,15% estaba en sano juicio, así lo indicaban las víctimas, mientras que el 26,97% estaba alterado. Y aparecía también como los datos de alcoholizado y embriagado con el 12,83% y drogado con el 12,64%, lo que nos muestra entonces también que todavía no hay como una claridad con respecto al efecto que pueden producir estas sustancias psicoactivas como el licor y la droga en el ejercicio de la violencia en el ámbito familiar. Yo creo que en este punto es importante mencionar que ante las dificultades que presentó la investigación para poder reconocer las cifras de la violencia intrafamiliar en Medellín, lo que hicimos fue como un análisis un poco más exhaustivo a partir de la lectura de unos relatos que nos proporcionaron las comisarías de familia, y a partir de ahí hicimos una categorización en distintas variables que nos permitían también dar cuenta de cómo se expresaba esa violencia en el ámbito familiar y cuáles eran las características de los agresores. Entonces, por ejemplo, de esos 217 casos que seleccionamos en la ciudad y que analizamos de manera muy juiciosa, nos dimos cuenta o logramos identificar que el 35,94% tenían expresiones o modalidades de violencia física, seguidos entonces por una violencia verbal con el 25% y por alguna amenaza o maltrato con el 12 y el 11% respectivamente, lo que nos muestra entonces que evidentemente la violencia se manifiesta por expresiones verbales y físicas de manera muy contundente en la ciudad. Por ejemplo, también hicimos el ejercicio de reconocer que fue complicado identificar con qué tipo de objeto o arma se había ejercido esa violencia física, y que creo que es otro de los retos que tiene por medio de la administración, y es de conocer a través de qué expresiones materiales o físicas los agresores atentan contra la vida de sus víctimas, y esperemos que en el futuro pues se tome en cuenta esa recomendación. También nos dimos cuenta de algo muy, muy, muy importante, y es que de los 217 casos analizados, 142, es decir, el 65,44%, respondían a relaciones heterosexuales monógamas, mientras que el 29% generalmente estaban asociados a algún otro tipo de relación en el ámbito familiar, como puede ser hermanos, hermanas, primos, primas, madres, hijos, pero lo que nos muestra en definitiva que también está muy atravesado por esa concepción de las relaciones sentimentales desde una perspectiva heterosexual y monógama, evidentemente desde el hombre hacia la mujer, que es como lo que nos muestran principalmente los datos. Y por eso es que también los datos nos reflejan que el 38% de los casos analizados hablaban propiamente de relaciones de pareja. Entonces termina siendo como un foco en el que la institucionalidad tiene que prestar atención, sobre todo en la manera en que los hombres se relacionan sentimentalmente con sus parejas, y cómo proceden para tramitar diferencias o tensiones en el ámbito de las parejas. Yo creo que, como para hablar entonces e ir cerrando, Zaira, Andrea y Alex, como del asunto de qué pasa con la violencia intrafamiliar en Medellín, yo creo que ya discutimos un poco como de los datos y de las visiones que existen alrededor de la violencia intrafamiliar en Medellín.
creo que sería importante mencionar brevemente cuál ha sido la respuesta que la institucionalidad ha presentado alrededor de este fenómeno que es tan complejo. Y yo creo que hay un acuerdo, al menos en lo que se ha hablado alrededor de este tema en el país, y es que en Colombia la intervención del Estado alrededor de este fenómeno se caracteriza post facto y no ex ante, es decir, que son medidas que el Estado toma para corregir una problemática, pero que las estrategias pensadas para prevenir son prácticamente inexistentes. Y Medellín yo no creo que sea la excepción, porque fundamentalmente hicimos una revisión de los planes de desarrollo, de los planes indicativos y de los planes de acción existentes en la ciudad para estos dos periodos que analizamos, y reconocimos que quizá la principal iniciativa que existe en la ciudad alrededor de la violencia intrafamiliar para atender exclusivamente a los hombres agresores ha sido el programa de hogares de acogida, en el que son remitidos los hombres, ya sea por las comisarías de familia principalmente, para que asistan a unas sesiones o a un acompañamiento psicoeducativo con un psicólogo que les permita un poco repensar un poco cuáles han sido sus actuaciones en el ámbito pues como de lo violento, y que también tengan una posibilidad de expresar sus emociones, sus sentimientos, sobre todo pues en personas como los hombres, a los que históricamente se les ha hecho creer que está mal expresar lo que sienten. Entonces esa ha sido como la principal bandera. Sin embargo, hemos identificado que es un programa que no logra responder a la cantidad tan relevante de hombres agresores que hay en la ciudad, que es cerca de 9.000 personas al año. Entonces creemos que una de las principales recomendaciones es que este tipo de iniciativas tienen que fortalecerse, no solamente para que se haga un acompañamiento mucho más completo, sino que también podamos tener una ciudad en la que los hombres tengan unas mayores posibilidades de acceder a este tipo de espacios. Y finalmente creo que también reconocimos que las comisarías de familia desempeñan un papel importante, no solamente cuando se presentan las denuncias, sino también como para brindar orientaciones jurídicas y psicológicas a los hombres agresores que se presentan por estos casos. Y también está la posibilidad de los centros integrales de familia, que básicamente tienen la función de brindar un acompañamiento en múltiples dimensiones a los miembros de la familia, y que está la posibilidad entonces que sean atendidos también como por un psicólogo. En todo caso, esta última posibilidad que existe en la ciudad pues también presentado dificultades por la cantidad de personas que asisten a estos centros integrales de familia, por la escasez de los recursos que presentan, y que en definitiva yo creo que la ciudad en términos institucionales sí tiene que hacer una apuesta mucho más importante si se quiere prevenir la violencia intrafamiliar contra las mujeres en la ciudad. Felipe, muchas gracias. Yo creo, Alex, que como ven también, como escuchan nuestros oyentes, esto tiene, digamos, mucha tela por cortar. Yo creo que hoy logramos como avanzar en ese mapa, en ese primer mapa, ¿cierto? Como de la violencia intrafamiliar, desde eso que ya Andrea les contaba en términos como de lo encontrado en esa, digamos, búsqueda documental. Y bueno, Felipe ya nos deja también como una foto de lo que tenemos también como intervención por parte de la oferta que tenemos por parte de la institucionalidad para el sujeto por el que nos estábamos preguntando. Yo creo que podemos dejar por aquí y esperar como en los próximos programas dar cuenta de ahondar, digamos, como en esa perspectiva psicológica, en esa perspectiva, digamos, subjetiva, pero también en la perspectiva de los imaginarios y de las representaciones que como sociedad entonces construimos para alimentar esa violencia que, como ya vemos, se genera de manera cotidiana, repetitiva y de manera mayoritaria en el cuerpo de las mujeres y de las niñas. En efecto, profe, igual tenemos 3 programas más adicionales para este ciclo. En ese caso, pues los jueves entre 4 y 5 de la tarde. Por lo pronto, a Andrea Olaya, investigadora del Instituto de Estudios Políticos, el agradecimiento, y esperamos tenerla en desarrollo de este y otros ciclos adicionales que presentamos con el Instituto. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Alexander.
Igualmente el agradecimiento al profe Felipe Nieto por acompañarnos hoy, investigador también del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profe, hasta pronto. Muchas gracias, Alex, y un saludo para Andrea, para Zaira y para todos los oyentes. Nuestra coordinadora académica Zaira Agudelo, quien nos acompaña en este primer ciclo 2023. Profe, muchas gracias y nos reencontramos entonces para el próximo capítulo. Claro que sí, Alex. Muchas gracias también a Felipe, Andrea por acompañarnos y a vos, por supuesto. Nos vemos en el próximo programa. Y a ustedes, amigos, amigas, oyentes, gracias por acompañarnos en este espacio de la radio pública del Departamento de Antioquia, Operación Sonora, William González. Les acompañamos con Zaira Agudelo como coordinadora académica de este ciclo, en comunicaciones del Instituto de Estudios Políticos Julia Guevara, y en la presentación Alexander Otálvaro Villada. Una pausa para que hablemos de la RAD57, los temas de análisis, información, cultura y actividad universitaria. Pero eso ya será después de nuestra pausa institucional. Por lo pronto este ciclo retornará en una semana. Hasta pronto.